Bendiciones, hermanos, bienvenidos a Apologética Malacitana. En esta ocasión quisiera hablaros del bautismo de infantes, pero no desde el punto de vista católico, sino desde el punto de vista de Martín Lutero y Juan Calvino. ¿Por qué? Porque quiero que veáis la diferencia de lo que creía un protestante del siglo XVI a lo que cree hoy un protestante en el siglo XXI, que enseñan la mayoría de sectas protestantes hoy, en el siglo XXI, que no hay que bautizar bebés, el bautismo no es un sacramento, no infiere gracia santificante al individuo que lo recibe, ¿verdad? Sino que es un simple evento delante de la congregación, ¿verdad? Es una puerta que se abre para tu poder ser recibido dentro de esa congregación. Es un evento social, simplemente. No te regala la vida eterna, no te hace hijo de Dios, no recibes las promesas del Espíritu Santo, o sea, nada. Eso es lo que enseña hoy una secta del siglo XXI. Y quiero que veáis la diferencia con lo que enseñaba Martín Lutero al inicio de la ruptura de la Iglesia y también cómo pensaba Juan Calvino al principio de la ruptura de la Iglesia. Para ello me voy a centrar en el Catecismo Menor de Martín Lutero. Y tú dirás, ¿catecismo? ¿Verdad? Muchos protestantes dirán, ¿catecismo? Eso es cosa de los católicos, ¿no? De los protestantes. ¿Tenéis catecismo? ¿Qué es un catecismo? Es la explicación que da la Iglesia a la Escritura. Hay gente que sienten verdadera aversión a lo que es el catecismo porque simplemente no saben lo que es y ignoran lo que la Iglesia enseña. ¿Cuántas veces he escuchado críticas a la Iglesia que la Iglesia enseña tal cosa? Pero si te vas al catecismo, que es donde realmente la Iglesia tiene su compendio de teología, que es lo que enseña la Iglesia, verás que esa falsedad que te dice ese hermano no aparece en el catecismo porque son cosas inventadas. ¿Por dónde íbamos? Martín Lutero nos va a explicar en su Catecismo Menor qué es el bautismo. Martín Lutero lo explica así. Dice, el bautismo no es simple agua solamente, sino es agua comprendida en el mandato divino y ligada con la palabra de Dios. En el segundo punto del Catecismo Menor de Lutero, pregunta, ¿qué dones o beneficios confiere el bautismo? Y responde Martín Lutero, el bautismo obra el perdón de los pecados, redime de la muerte y del mal, y da la salvación eterna a todos los que lo reciben y creen, tal como se expresa en la palabra y las promesas de Dios. Vean cómo Martín Lutero da una importancia sacramental al bautismo y lo ve como una necesidad del cristiano para llegar a conseguir la vida eterna. Dice en el punto tercero, pregunta, ¿cómo puede el agua hacer cosas tan grandes? Y dice Martín Lutero, el Catecismo de Martín Lutero, el agua en verdad no las hace, sino la palabra de Dios que está en el agua y unida a ella, y la fe que confía en dicha palabra de Dios ligada con el agua,
porque sin la palabra de Dios, el agua es simplemente agua y no es bautismo. Pero con la palabra de Dios sí es bautismo, es decir, es un agua de vida llena de gracia y un lavamiento y renacimiento en el Espíritu Santo. Como San Pablo dice en Tito, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres, no por obras de justicia que habíamos realizado, sino solamente por su misericordia. Él nos salvó haciéndonos renacer por el bautismo y renovándonos en el Espíritu Santo, y derramó abundantemente ese Espíritu sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador, a fin de que, justificados por su gracia, seamos en esperanza herederos de la vida eterna. Palabra fiel es esta, dice el doctor Martín Lutero. En el artículo número 9 de la Confesión de Augsburgo, Lutero señala y dice, enseñamos que el bautismo es necesario para la salvación y que por el bautismo se nos ofrece y da la gracia divina. Enseñamos también que se deben bautizar los niños y que por este bautismo son ofrecidos a Dios y reciben la gracia de Dios. Cuando el protestante lee Mateo 19:14, que el Señor nos dice, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. El Señor, cuando vio que los apóstoles rechazaban a los niños, el Señor, dice el Evangelio, que se enfadó y regañó a los apóstoles. Dice también la palabra de Dios que Dios no hace acepción de personas, pero el protestante no permite que los niños se acerquen a Dios, haciendo enfadar a Dios, y hacen acepción de personas, al no dejar que un niño inocente reciba la gracia, reciba el bautismo y por ende la salvación de Dios. Vamos a verlo ahora desde el punto de vista de Calvino, ¿verdad? Calvino, que junto a Martín Lutero persiguió de una manera atroz a los anabaptistas, a los rebautizantes, esa primera secta que apareció dentro del protestantismo y que negaban el bautismo a los bebés. Decían que solamente que el bautismo válido solo era de adulto. Y Martín Lutero y Juan Calvino perseguían y asesinaban a los anabaptistas. Tú que estás hoy en el siglo XXI dentro de una secta anabaptista que solo cree en el bautismo de adulto, si vivieras en los tiempos de Martín Lutero, tu héroe, Martín Lutero te perseguiría a espada. Dice Calvino en su Institución de la Religión Cristiana, en su libro cuarto, capítulo 16, dice lo siguiente: la práctica del bautismo de niños pequeños la combaten y discuten algunos contradictores como si no la hubiese instituido Dios, como si fuese de reciente invención, o por lo menos de creación posterior al periodo apostólico. Me parece que ahora es apropiado fortalecer las conciencias débiles y dar respuesta a las falsas objeciones que podrían plantearse con argumentos seductores destinados a minar la verdad de Dios en el corazón de las personas sencillas, pocos acostumbradas a eludir los engaños y a responder a los razonamientos sutiles. Palabra de
Calvino, como hemos dicho en su libro Institución de la Religión Cristiana, libro número 4, capítulo 16. Vean cómo Calvino ya enseñaba que hay personas que van a engañar a personas sencillas, ¿verdad? Personas con un corazón sencillas que no están acostumbradas a eludir engaños y poder dar respuesta a estos ataques, ¿verdad? ¿Cuántos católicos hay hoy en día que le llega un protestante, le dice que el bautismo de niños no aparece en la Biblia y se lo creen? ¿Y qué hacen? Se van detrás de la secta y el próximo domingo están dando su testimonio de cuando él era católico, que vivía en la oscuridad y que gracias a ese hermano de esa denominación protestante ha recibido la luz. Dice el teólogo holandés reformado Louis Berkhoff, dice lo siguiente, haciendo una analogía entre la circuncisión del antiguo pacto, la señal del antiguo pacto, y el bautismo, el sello del nuevo pacto. Dice lo siguiente: el pacto hecho con Abraham fue primero que todo un pacto espiritual, aunque también tenía un aspecto nacional. Y de este pacto espiritual fue signo y sello de la circuncisión. Es un procedimiento desautorizado, el de los bautistas, que despedazan este pacto para convertirlo en dos o tres diferentes. En la nueva dispensación, el bautismo, por autoridad divina, vino a sustituir la circuncisión para convertirse en la señal inicial y en el sello del pacto de la gracia. Como el mismo San Pablo enseñaba a los colosenses. ¿Qué decía Pablo? Decía que ya la circuncisión no es por operación quirúrgica, sino que esa circuncisión se hace en el espíritu de la persona. Ya esa señal es en el espíritu. La circuncisión, que era figura en el antiguo pacto, en el antiguo pacto, en el nuevo pacto ya es una realidad, sino que el bautismo vino a lo que es el sacramento de los sacramentos, y por ella tú recibes esa gracia y permites venir a la iglesia. Esa señal por la cual, ese sello por el cual el Señor, el día de tu juicio, te va a reconocer como su hijo. Calvino desarrolló y afirmó, ¿verdad?, el bautismo infantil, respondiendo, ¿verdad?, a las críticas de los anabaptistas. Pero no solamente Calvino sigue y cree que es bíblico el bautismo infantil, sino que también diferentes confesiones reformadas que fueron apareciendo en el devenir de los siglos también creen en la importancia, en la sacramentalidad del bautismo infantil. Os voy a leer un par de extractos de la Confesión de Fe de Ginebra y también del Catecismo de Heidelberg, para que vean la importancia que daban esos primeros reformadores al bautismo. Dice la Confesión de Fe de Ginebra en el artículo 15 sobre el bautismo. Dice: el bautismo es un signo externo por el cual nuestro Señor Dios testifica que Él desea recibirnos para ser sus hijos, como miembros de su Hijo Jesucristo. De ahí que el bautismo es representado para nosotros como la limpieza y
purificación que tenemos en la sangre de Cristo y la mortificación de la carne que tenemos por su muerte, para que podamos vivir en Él por su Espíritu. Ahora bien, puesto que nuestros hijos pertenecen a tal alianza con nuestro Señor, estamos seguros que el signo externo es correctamente aplicado a ellos. El Catecismo de Heisenberg, en su punto número 74, pregunta: ¿se ha de bautizar también a los niños? Y esta es la respuesta en el Catecismo de Heidelberg. Dice: naturalmente, porque están comprendidos como los adultos en el pacto y pertenecen a la Iglesia de Dios. Tanto a estos como a los adultos se le promete, por la sangre de Cristo, la remisión de los pecados y el Espíritu Santo, obrador de la fe. Por esto, y como señal de este pacto, deben ser incorporados a la Iglesia de Dios y diferenciados de los hijos de los infieles, así como se hacía en el Antiguo Testamento por la circuncisión, cuyo sustituto es el bautismo en el Nuevo Pacto. Tengo diferentes artículos: Catecismo Menor de Westminster, Catecismo Mayor, Confesión de Fe de Westminster, también los cánones de Dort, en los cuales estos documentos protestantes prueban que en el protestantismo inicial, esa ruptura inicial de la Iglesia, las iglesias que surgieron de esa ruptura creían en la sacramentalidad del bautismo y también en la necesidad de bautizar a los infantes. Pero ¿quién recibe solamente las críticas? La Iglesia Católica. Parece que la Iglesia Católica es la única que bautiza niños, cosa que es totalmente falso. Las iglesias protestantes históricas, como la presbiteriana, luterana, metodista, anglicana, también la iglesia ortodoxa, la iglesia episcopal, bautizan niños, pero ¿a quiénes critican solamente? A la Iglesia Católica. También entiendo que ellos, aunque son protestantes, desconocen lo que hace el otro protestante. Un bautista no conoce la fe del pentecostal. El pentecostal no conoce la fe del luterano. El mormón no conoce la doctrina del testigo de Jehová. El testigo de Jehová no conoce la doctrina del metodista. Eso es el protestantismo, un supermercado de la fe. Tienes cualquier tipo de iglesia, todas tienen cabida, todos tenéis cabida en cualquier tipo de este tipo de iglesias. Que quieres una iglesia que crea que Cristo no es Dios, ahí la tienes. ¿Quieres una iglesia que no sea necesario el bautismo para salvarse? Ahí la tienes. ¿Quieres una iglesia que no crea en la transustanciación, en la presencia real de Cristo, en la Eucaristía? Ahí las tienes. ¿Quieres iglesias que no crean en el sacramento de la reconciliación? Ahí las tienes. Tienes iglesias para elegir, iglesias para ser dulces. Pero como dice el capítulo 4 de Efesios, versículo 3, que solo hay una iglesia. Y así como hay diferentes congregaciones, tú tienes que ser inteligente y ver cuál de todas ir quitando, ¿verdad? Ir quitando pliegues dentro del protestantismo hasta que te des
de bruces con la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesús, la iglesia católica. Así que, hermano, yo te ruego, ya seas católico o protestante de cualquier denominación, que estudies la Biblia, estudies el magisterio y la tradición de la iglesia y también la historia. Y si eres honesto y amas la verdad, te pasará como a mí. Me di de bruces con la iglesia. Y por mucho que te duela, si amas a Cristo, tendrás que estar en su iglesia. Así que, hermano, como siempre, Dios te guarde, Dios te bendiga.